La lija es un papel cubierto de micropartículas de vidrio y esmeril que transforman la superficie con la que han tenido contacto. Con movimientos que van y vienen sobre la madera, el hierro o el concreto, su abrasiva materialidad nunca puede pasar inadvertida. Cara de Lija es un cantautor originario de San Luis Potosí, México, que desde 2013... Así no era, va de nuevo. César Álvarez nació en San Luis Potosí, México, en 1995. Tras el sentimiento doloso e inspirador de un corazón roto, comenzó a componer sus canciones bajo el seudónimo Cara de Lija a partir de 2013. Sin embargo, estas vieron por primera vez la luz del sol hasta el año 2019. Aprendido por la tradición del género musical folk y por la vergüenza de escucharse en su idioma natal, sus primeras canciones están escritas en idioma inglés, todas con su propia voz como melodía y el acompañamiento de una guitarra acústica como único instrumento. Ya sea porque el número 3 le sigue el rastro o porque Cara de Lija le sigue el rastro al número 3, su música se puede clasificar en 3 compilaciones distintas, cada una perteneciendo a uno de estos 3 momentos. La primera agrupa su primera producción en inglés. En ella verbaliza ese sentimiento que impulsó a Cara de Lija a comenzar a escribir. El segundo compilado surge tras haber tocado en vivo por primera vez 6 años después de sus primeras canciones. A este segundo momento lo conforman aproximadamente 21 canciones, donde la vergüenza comienza su camino a un segundo plano y el artista se permite explorar su voz con letras escritas en español a las que les da un lugar prioritario y en ellas integra algunas de las ideas que descubrió en su formación como filósofo en la universidad. El tercer y último momento es en el que actualmente se encuentra. Comienza con el cambio que el artista hizo en su vida personal tras dejar de consumir alcohol, hecho que ha permitido un campo exploratorio para la forma de crear y mostrar su música en Cara de Lija. El restaurante vegano Avocado Punk, ubicado en Aguascalientes, abría por última vez sus puertas a les comensales en el año 2023. Con tristeza y nostalgia, el espacio nos convocaba para despedirle. Esa tarde, entre el murmullo de las personas, las risas y el sonido de las caguamas chocando con las mesas, escuchaba al fondo una voz que sobresalía entre el resto del ruido por su timbre agudo y carrasposo. Las letras me resultaron imperceptibles en ese momento, pero no la presencia del artista, que colocado en la esquina del espacio, con apenas una guitarra acústica y su voz, capturaba la atención de unas cuantas que observábamos sus movimientos, gestos y gritos con asombro. Esa primera vez que vi a Cara de Lija tocar en vivo no es tan distinta al resto de veces que he podido ser espectadora de su interpretación musical, donde su guitarra, su música y su presencia vuelven la mirada hacia él. La lija también tiene la función de sostener. Sobre las 7 láminas de madera que conforman la tabla de las patinetas, se coloca una capa de lija que sirve para crear agarre entre la suela del zapato y la tabla. Aunque es innegable que, con el tiempo y el uso, la suela del zapato termina por desgastarse. La lija de Cara de Lija ha sostenido a César Álvarez por 12 años de su vida, como un ejercicio de autoentendimiento y autorreflexión, en el que la tristeza y la nostalgia son su metodología. Como lo menciona él en una entrevista hecha para este ensayo, cuando estoy feliz no puedo escribir, porque cuando estoy feliz prefiero aprovechar mi felicidad haciendo otra cosa. El nihilismo parte de la idea de que todo se reduce a nada y por lo tanto nada tiene sentido, pues todo aquello que de alguna manera daba sentido a la existencia, como la noción de una deidad suprema o los valores morales con los que la sociedad se sostiene, son rechazados por esta doctrina filosófica. Aunque el nihilismo comenzaba a formarse desde la antigua Grecia, es Friedrich Nietzsche uno de sus exponentes más reconocidos. Para él, el nihilismo es desvalorizar los valores supremos, entendiendo valores supremos como aquellos que surgen de la sociedad occidental, encaminados a una moral que busca la configuración del hombre bueno. En la música, estos valores serían equiparables a lo que tradicionalmente hemos llamado
música clásica, y que para Alex Ross ha sido una música prisionera de un culto al elitismo mediocre que busca crear autoestima aferrándose a fórmulas güeras de superioridad intelectual. Cada interpretación de Cara de Lija lleva entretejido el nihilismo en los acordes, pues el artista está situado en una cotidianidad desbordante y como todo lo cotidiano es errático, imperfecto e impredecible. Para el artista, lo más importante en su música son las letras. En su lírica habita la concepción nihilista de la vida, que entiende que el fin último es la nada como bien máximo. En una de sus canciones más populares, Pajas Mentales, del 2024, el artista comienza con la frase: últimamente me quiero morir, solo cuando no pasan las cosas como quiero. Aquí la idea de muerte puede compararse a esa nada que desde el nihilismo se desea alcanzar. Apenas unos minutos después, dentro de la misma canción, afirma su rechazo a los valores supremos con la frase: quiero construir un mundo sincero y feliz, donde no haya jale y ser genial sea nuestra única obligación. La representación de estos valores supremos es a través del jale, una expresión cotidiana en México para hacer referencia al trabajo, y que en un mundo capitalista donde la acumulación y la plusvalía son preceptos necesarios para ser un hombre bueno, negar el trabajo se vuelve una forma de negar la supremacía de estos valores que se han instalado en nuestro día a día y configuran nuestras prácticas cotidianas, a veces tan sutilmente que hasta las pasamos inadvertidas. Otro ejemplo está en la canción En dónde está este puente, también del 2024, donde lo hace evidente con la frase: prefiero que este mundo sea desechable, no tener que nunca lavar trastes, pues se vale de recursos literarios como la metonimia para dar a entender que en un mundo desechable el sentido de la vida puede tirarse al bote de basura inorgánica en cualquier momento. La duda y la desorientación que produce la negación de todos los valores vigentes es apenas el primer momento del nihilismo, según Nietzsche. El segundo es la autoafirmación de esa negación inicial, el momento de la reflexión de la razón. Para Cara de Lija, la constante afirmación de esta negación está en cada rasgueo de su guitarra, cada sonido emitido por su boca y cada nota digitada. Pues en una búsqueda o en un encuentro fortuito con la imperfección, el artista se aleja a pasos abismales de la puerta de entrada a una industria musical que poco a poco va monopolizando el mercado y buscando la reproducción a beneficio económico de los dueños de las plataformas de streaming musical, a costa del bienestar de las y los artistas. Cara de Lija compartía su música en SoundCloud, cuando ésta era gratuita, a través de grabaciones que hace él mismo con la aplicación de nota de voz de su dispositivo móvil desde su casa, donde las conversaciones de fondo, audios como las notificaciones del celular, el gorgoteo de alguna bebida pasando por su garganta, los jingles como el de Gas Noel en la calle, eructos o risas, también forman parte de la experiencia del oyente que goza de escuchar una pieza que aparentemente no busca ser perfecta, como se espera y se ha esperado por años en la concepción occidental de creación y reproducción musical. Como ya lo mencionaba al principio, las lijas pulen madera, concreto, hierro, pero no hay gramaje o número de lija alguno que pula el error. Y la de Cara de Lija ni siquiera tiene la intención de hacerlo. El artista clasifica su producción musical en dos grandes momentos, donde el consumo de alcohol es la línea fronteriza entre ambos. Pues esta sustancia lo había acompañado desde sus primeros acordes como Cara de Lija, permitiéndole desprenderse por un momento de la vergüenza para colocarse en el escenario con una soltura en la que la improvisación se volvía el vehículo de conexión con el público. En estas interpretaciones en vivo, el artista cambiaba intencionalmente la letra de sus canciones, y al equivocarse, pausaba por un momento, le hacía saber al público el error cometido y a través de algún ademán gracioso o tontada, como él las llama, regresaba a la canción. El error no es parte de la metodología con la que crea, pero cuando el error encuentra Cara de Lija, éste no busca esconderlo. Se enfrenta a él en un duelo de miradas
que relegan por un momento la vergüenza. El error se define por oposición a aquello que hemos establecido como correcto, normal y verdadero, y es por eso que tiene un carácter negativo y transgresor, actuando como signo contrario de lo correcto. Este error es nihilista, pues el error siempre tiende a desmoronar las verdades absolutas que este mundo insiste en dibujar. Siguiendo con esta idea, desde Argentina, el grupo La Internacional Errorista propone el errorismo como una filosofía práctica, un movimiento cultural, tecnológico, científico, político y espiritual que basa su acción en el error como principio y el errar como práctica cotidiana. Este grupo de artistas y activistas políticos nace por error en noviembre del 2005 bajo el manifiesto Todos somos erroristas y propone una serie de acciones para llevar a cabo un ejercicio de iniciación al errorismo. Número 1. Junte toda su disposición para errar. Número 2. Tome su arma redactopunzante más cercana. Número 3. Ubique la mano con la que escribe. No la use. Erre. Use la otra. Número 4. Escriba el mundo al revés. Al revés. Número 5. Si siente en su cabeza un debate entre el acierto y el error, use la respiración como fuente de inspiración. No hace falta que Cara de Lija se nombre a sí mismo como errorista para saber que su interpretación musical es errática. Pues al entender la música como el arte de organizar y combinar un conjunto de sonidos y silencios en el tiempo según los tres elementos fundamentales que han determinado su evolución histórica, ritmo, melodía y armonía, cuando el artista para en seco la melodía y se vulnera con el público para hacernos saber que se ha equivocado, perturba la lógica formal, ordenada y coherente a la que estamos acostumbrados como oyentes y espectadores. El errorismo es un performance continuo, impregnado de vitalidad. La presencia de Cara de Lija sobre el escenario lo reafirma cuando yerra en el intento de excelencia. Aunque para el artista este performance no es planeado, considera que al concebir su persona de forma performática, en el escenario, ésta se identifica con lo que sus canciones transmiten. Así, la decisión personal que el artista tomó al dejar de ingerir alcohol afectó directamente la soltura y seguridad que mostraba en el escenario. Durante la primera interpretación que tuvo en vivo, tras esta decisión, se valió de acciones como la de cerrar los ojos durante todo el tiempo que duró la interpretación para no enfrentarse directamente a la mirada del público. Acciones como esta, aunque parten de las sensaciones del momento, podrían clasificarse como acciones performáticas, que rompen con lo que se espera de un intérprete musical durante una interpretación en vivo. Como en la segunda ocasión que tocó sobrio, el artista mencionó: ya después de esa, en la segunda tocada, recuerdo que fue en un evento del Comida No Bombas. Shout out a mi familia No Bombas, que toqué con el Jaibo. Y ese fue mi segundo toquín sobrio. Y me acuerdo que esa vez fue de: a ver, pues si voy a tocar, lo voy a hacer como a mí me gusta. Me acuerdo que puse una silla, me senté, crucé las piernas, agaché la cabeza, cerré los ojos y me di grasa. Y eso, a pesar de que yo estaba hecho bolita y sin voltear a ver a nadie, y que no sé cuánta gente habrán estado ahí, pero no muchas, y ahí sentí una paz muy bonita en ese sitio. Menciona cómo, a pesar de haber estado hecho bolita y sin voltear a ver a nadie, logró sentirse tranquilo y fluir en el escenario. La acción de contraer su cuerpo casi con la intención de volverse invisible ante el público resulta contradictorio para lo que se espera de la presencia en vivo de los artistas musicales en la tradición occidental, o como cuando su rostro forma gestos donde sus ojos se achican y su boca, apenas abierta, permite que el sonido que emana su voz sea mucho más agudo, haciendo casi imperceptible la narrativa de la composición lírica, acompañándolo de un intenso rasgueo sobre las cuerdas de la guitarra, provocando que ambos sonidos se saturen en el micrófono.
Nada más errático que la contradicción de colocarse en el punto más bajo del escenario, cuando por momentos se tira al suelo boca arriba y mientras sigue cantando y tocando, gira en círculos sosteniendo su cuerpo con la espalda. Equivocarse no es complicado. Todas, todos, todes atravesamos el error de vez en cuando, pero cuando Cara de Lija menciona: Yo siempre quería estar hablando en público, aunque siempre la cagara. Se vuelve una decisión persistente de actuar desde ahí. Reafirma lo que para Ileana Diegues es la desobediencia por vías de la no violencia en la práctica performática. Con estos gestos aparentemente pequeños como reafirmación del error, Cara de Lija vuelca la costumbre de las expectativas que tenemos puestas en el performance de interpretación musical o la idea de cómo debe presentarse ante nuestros ojos un buen músico, y con ello desobedece a los valores supremos occidentales. Para Nietzsche, el tercer movimiento en el nihilismo es el de una nueva valoración, que queda expresada en la voluntad de poder, en quien se expresa a su vez el valor de la voluntad. Alguien que ha pensado tanto en las formas en que la vida carece de sentido, considero que ha ahondado a profundidad en lo que la vida es y lo que la conforma, para así poder encontrar en ello la nada una y otra vez. Pero de esa búsqueda no se sale ileso. Ante el nihilismo queda, para Nietzsche, el amor fati, un concepto que toma de la escuela filosófica de los estoicos en la antigua Grecia, que literalmente significa amor por el destino, y que Nietzsche traduce como el reconocimiento de una falta de sentido a la existencia, pero en que todos modos tiene que reafirmarse. En la canción M Natural de 2023, Cara de Lija menciona: quiero hacer una familia, que me vean mis contemporáneos, ir con ellos de las manos, ver a mis viejos morir huraños, conocer más a mis hermanos, a morir natural. En ella, el deseo por morir explicitado en los primeros versos se puede traducir como esa falta de sentido en la existencia. Tanto que la idea de la muerte resulta mucho más deseable. Sin embargo, en la misma estrofa aparece una idea que parece ser contraria, la del deseo y goce por los momentos simples de la vida. Esta contradicción se asemeja a lo que Nietzsche propone como amor fati, pues estos últimos versos son una reafirmación de la vida, donde la idea inicial no se anula, solo muestra la forma en la que puede hacerse más llevadera. Este texto, este ensayo, es a su vez una declaración errorista, un juego vital donde los afectos me agitaron tanto como me paralizaron, un espacio siempre inacabado, lleno de rayones y tachaduras que se contradicen de vez en cuando, sobre todo cuando describen la admiración por el rechazo del mundo occidental y sus reglas, y al mismo tiempo insisten en escribir bien. Esta es una de las formas en las que miro a Cara de Lija, que siempre se abre a la posibilidad de ser mirado desde distintos ángulos y múltiples significados. El error, como una práctica nihilista, es un punto de partida para cuestionar los valores occidentales socialmente impuestos en nuestras vidas. El arte, desde todas sus disciplinas, siempre puede valerse de herramientas que muevan la niebla con la que observamos el mundo, a veces de forma intencionada y a veces no tanto. Y mira, ahí te va este, que está pasadote de verga. Es un chiste en Spanglish. ¿Estás lista? Te va a explotar la mente, madre neta, qué pedo. Ahí te va. Congelador. Mentiras. Dor no lleva G. Últimamente me quiero morir. Solo cuando no pasan las cosas como quiero.